tardes, ¿qué tal? Es para que escuches bien, que vos escuches bien. Bueno, ahí. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a Jorge Bravo, obviamente, Mercedes Romero y Mónica Tizone por la invitación. Agradecer a todos ustedes por ser parte de un espacio donde podemos compartir ideas, compartir conocimientos, encontrarnos, que es la idea de todo esto, en definitiva. No, más allá de que parecía ser que va a ser una conferencia y esas cosas, la idea básica es que podamos compartir nuestras miradas, nuestras distintas miradas sobre algunas de las temáticas que por ahí nos atraviesan. La idea es hablar sobre un filósofo argentino-mexicano que se llama Enrique Dussel. Digo argentino-mexicano porque nació en Argentina, en La Paz, Mendoza, pero desde la década de 70 vive en México y ya es casi es más mexicano que argentino, por decirlo de alguna forma. Pero más allá de lo que yo pueda decir, me gustaría saber si tienen alguna idea de quién es Enrique Dussel, si han leído algo de Enrique Dussel y si saben algo del tipo de filosofía en la cual se inscribe él, que es la filosofía de la liberación. ¿Alguien tiene alguna idea? Nada. O sea que yo podría decir cualquier barbaridad y ustedes me van a decir todo que sí. Bien. Pero habla de la descolonización mental. Muy bien, ese es uno de los temas, sí. El ejemplo que yo retuve es el descubrimiento de América como paradigmático sobre la necesidad de descolonizar las mentes dentro de la educación. Eso. Dando el ejemplo de que en realidad en América Latina ya había gente, no había a quien descubrir porque ya ellos se habían descubierto, lo mismo, ¿no? Y esa es la mirada eurocéntrica que nosotros tenemos acerca de nuestra historia. Desde Europa nos miramos a nosotros mismos. ¿Te referís al libro 1492? ¿El descubrimiento del otro? Sí, el 12 de octubre de 1492. Del libro, me El libro no lo leí. Lo vi en una conferencia de prensa. Bien. Sí, ese es uno de los grandes temas que trabaja Enrique Dussel. Antes de hablar de Enrique Dussel, concretamente, como dije recién, la filosofía de Enrique Dussel se inscribe dentro de lo que se conoce con el nombre de filosofía de la liberación. Así que me parece que por ahí lo más conveniente es tirar algunas ideas generales de lo que es la filosofía de la liberación y luego concentrarnos un poco más en la filosofía de Enrique Dussel. Bueno, juro que en mi computadora se veía bien el Power, así que confíen en eso. La filosofía de la liberación, en principio, si tuviésemos que ubicarla temporalmente, podríamos hablar más o menos de los años, desde 1969 hasta 1976, que son los años en los cuales surge la filosofía de la liberación, se desarrolla, se consolida y después empieza un momento de dispersión de la filosofía de la liberación, dispersión que se da fundamentalmente por la persecución que recibió, como dije, 1976 es el año, no que termina, ¿no? Pero que empieza otra etapa en lo que es la filosofía de la liberación. Son años complejos, no me voy a poner a analizar el contexto en el cual surge la filosofía de la liberación, pero piensen que estamos desde el 69 hasta el 76, años complejos a nivel mundial, años complejos a nivel regional y años complejos a nivel local. Una de las cosas que sí quiero que quede presente es que, entre otras cosas, en esos años ocurre, bueno, primero que está se espera de alguna u otra forma el regreso de General Perón. Son años en los que, por ejemplo, gana Cámpora, en los que regresa Perón a la presidencia, muerte de Perón. Son los años en que, bueno, asume Isabelita y la AAA, persecución de la AAA hacia cualquiera que manifieste algún tipo de disidencia. Acá empieza la persecución, por ejemplo, de algunos de los miembros de la filosofía de la liberación, entre ellos, por ejemplo, Enrique Dussel, que le meten una bomba en la casa. Dicho sea de paso, hay una anécdota que Enrique Dussel suele contar, que es que cuando le meten la bomba en la casa, él está regresando a su casa y ve que sus libros están dispersos por la calle. Y entonces, revisando los libros que había, toma uno y era la Apología de Sócrates. Ese día tenía que dar una clase.
y dio la clase. La clase en realidad se convirtió en una especie de ponencia, que obviamente la temática cambió, ya no iba a ser esa temática que iba a dar en principio. Decidió dar la conferencia, la clase, digamos, o la ponencia, a partir de la apología de Sócrates. Y lo que hizo en esa conferencia, una conferencia que está, la pueden conseguir, lo que hace Enrique Dussel es establecer un paralelismo entre lo que le ocurrió a Sócrates y la persecución y la muerte de Sócrates en un contexto determinado y su propia vida, ¿no? Y sobre todo ese momento en el cual él sufre este atentado. Es una gran conferencia, los invito a que la lean. Más allá del contexto, que es importante obviamente, pero no me puedo detener en él, sí hay ciertas cosas que de alguna manera crearon un clima ideológico que de una u otra forma permitieron el surgimiento de esto que es la filosofía de la liberación. No es que lo causaron, claro, no podemos hablar en términos de causa cuando hablamos de historia, pero sí pensar en un clima que favoreció la aparición de esto que es la filosofía de la liberación. Carlos Beortegui, que es un estudioso del tema, va a hablar de algunas matrices ideológicas. Yo rescaté algunas. La primera matriz es la económica. La matriz económica fundamentalmente se refiere a lo que se conoce con el nombre de teoría o teorías de la dependencia. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son las teorías de la dependencia? ¿El trabajo? ¿Cómo? ¿El trabajo? A ver, ¿a qué te referís? O sea, depender del trabajo para poder subsistir. No, pero de allá para acá a la gente. Viste, no es un análisis tan individual. Es una... Sí. Tiene que ver capaz un poco más con la cuestión de la dependencia económica del país con respecto a capitales extranjeros. Exactamente, va por ese lado. Hasta ese momento lo que... a la hora de analizar la situación latinoamericana, había una mirada, lo que podemos llamar una teoría desarrollista, que tiene que ver con pensar la situación latinoamericana en términos de subdesarrollo. Un concepto que hasta hoy en día muchas veces utilizamos. Es decir, hay países desarrollados y hay países subdesarrollados. La idea básica sería que esos países subdesarrollados, si aplicaran determinadas medidas, que son las medidas que aplicaron los países desarrollados, en un momento llegarían a ser países desarrollados, ¿no? Pero como que el subdesarrollo sería un camino que lleva al desarrollo. Bueno, la teoría o las teorías de la dependencia es una cuestión quizás menor para este momento, pero digo teorías de la dependencia y no teoría de la dependencia porque en realidad no existe una teoría. No es que hay una especie de doctrina donde hay un grupo de economistas que piensan todo lo mismo o algo así. No es lo mismo, qué sé yo, Cardoso que Teotonio dos Santos. Son enfoques totalmente distintos, pero que piensan la situación en términos de dependencia con todas las diferencias que pueden haber entre cada uno de ellos. No vamos a entrar en ese debate. Lo que sí quiero que quede claro es que las teorías de la dependencia apuntan hacia lo que dijo la compañera. Las teorías de la dependencia van a desplazar el eje de lo que es desarrollo, subdesarrollo, para pensarlo en términos de dependencia y liberación. Los países subdesarrollados no son subdesarrollados porque están en vías de desarrollo, no. Los países subdesarrollados son tales porque dependen de otras economías que son las economías centrales. En términos simples, un país es rico porque hay otro que es pobre. No es que el país pobre está en camino de enriquecerse, no. Este es rico porque el otro es pobre. ¿Sí? La otra matriz es la pedagógica, algo que nos es mucho más familiar. Concretamente es más que nada la pedagogía de Paulo Freire. Sobre él vamos a hablar un poquito, pero supongo que Paulo Freire conocen algo más. Si decimos Freire, ¿qué estamos diciendo? Más o menos? Pedagogía del oprimido, ¿qué más? Oprimido, bien. Ahí está, tenemos un libro, ¿no? Cartas a quien pretende enseñar. ¿Saben cuál es el nombre original de Cartas a quien pretende enseñar? Maestra no tía. Ahí está, maestra sí, tía no. Muy bien. ¿Te acordás por qué se llama así? Porque creo que tía le dicen a las maestras ahí en Brasil, y entonces quiere romper el vínculo de que se vea a la maestra como un pariente, sino que le quiere dar el rol que es un puesto de trabajo. Exacto. Porque ¿qué cosas nunca haría una tía, así como nosotros decimos, qué cosa nunca haría una madre o una segunda madre que es la maestra? ¿Qué cosa no hace nunca una tía con Y no haría nada para dañar al nene, al sobrino, por ejemplo, Ajá. ahora metí acá. Entonces dice que le quita ese
ese espacio, por ejemplo, de lucha de la maestra o de autoridad. Sí, de autoridad y de pensar nuestra tarea como docentes justamente como un trabajo, con ciertos derechos, y que es parte de nuestra tarea la lucha por lograr nuestros derechos, por defender nuestros derechos, porque una tía, una madre, ¿no? Esta cuestión media romanticona, una madre que ve que el techo de la casa se cae, que tiene un sueldo que es una porquería, que está todo mal y no importa, una verdadera madre nunca abandona a sus hijos. Entonces hay que hacer una marcha para cambiar esto, hay que hacer una huelga. No, porque la madre nunca abandona a sus hijos. Mientras tanto te explotan. Obviamente que la concepción de la maestra como una segunda madre o como una tía es una concepción que favorece a las clases dominantes, obviamente. ¿Sí? Si uno está convencido de que hay una cosa llamada vocación, y que es casi una cuestión instintiva, y que lo único que importa es eso y nada más, entonces no tengo que hacer un corte en la calle, no tengo que reclamar, me tengo que bancar mi sueldo, que es una porquería. Bien, es genial. Por eso, maestra sí, tía no. Como acá ese título no se entendía, lo cambiaron y pusieron cartas a quien pretende enseñar. Que es el subtítulo, de hecho, del original. Después tenemos una matriz teológica, concretamente la teología de la liberación. ¿Alguien sabe algo sobre la teología de la liberación? Algo, cualquier cosa, algún nombre que suene por ahí. Nada. Bueno, la teología de la liberación, así simplificando un montón, todo es una gran simplificación, lo que tengo que hacer que quede claro, sobre todo hablando de Enrique Dussel, que les adelanto que es un tipo que escribió 50 libros y 500 artículos. Por lo tanto, hay que simplificar. La teología de la liberación, en líneas generales, tiene que ver con una manera particular de interpretar el Evangelio, que, entre otras cosas, implica una opción preferencial por los pobres. Por lo tanto, se comprende que la situación de pobreza es una situación creada bajo ciertas condiciones, bajo ciertas estructuras sociales y económicas, fundamentalmente. Entonces la cuestión es que si tenemos que estar con los pobres, no por valorar el pobre y mantener al pobre como un sujeto que debe existir para siempre, obviamente, no se trata de eso, sino de lo que se trata es de luchar para que no existan las condiciones bajo las cuales pueda haber pobres. Entonces, un verdadero cristiano es aquel que lucha para transformar esas condiciones que hacen que exista la pobreza. Bueno, la teología de la liberación va en ese camino. Fíjense que es algo bastante distinto a lo que vemos en algunos curas, por decirlo de manera simple. Enrique Dussel, por ejemplo, además, entre otras cosas, es teólogo y ha desarrollado algunos de los puntos de la teología de la liberación. Y la última matriz que yo voy a destacar es la matriz filosófica. ¿Qué es lo que ocurrió más o menos en esos años? Estamos hablando concretamente de 1968, un filósofo peruano llamado Augusto Salazar Bondi. ¿Alguien tiene idea quién es Augusto Salazar Bondi? ¿Les suena? No. Bueno, es mi tío. Mentira, no es mi tío. ¿Cómo? Bueno, Augusto Salazar Bondi en 1968 escribió un libro llamado ¿Existe una filosofía en nuestra América? ¿Existe una filosofía en nuestra América? Obviamente el trabajo, que es un trabajo excepcional, les recomiendo que lo lean, se hace esa pregunta, se hace la pregunta que está en el título: ¿existe una filosofía en nuestra América? En líneas generales la respuesta que da es no, no existe una filosofía original, novedosa en América Latina. ¿Por qué no existe una filosofía original en América Latina? Porque América Latina es un subcontinente que ha sido históricamente dominado. Y ese dominio que se ha dado a nivel económico, social, también aparece a nivel cultural. Por lo tanto, históricamente lo que hemos hecho es reproducir, o mejor dicho, imitar las modas filosóficas de los países centrales. Es una visión un poco pesimista, pero es un gran análisis para tener en cuenta. Es cierto que también él plantea que, dada esa situación, entonces tendríamos que hacer una filosofía que se cuestione ese hecho, ¿no? De acá mucho de la filosofía de la liberación va a tener que ver con eso. A esto le responde otro filósofo, en este caso es un filósofo mexicano llamado Leopoldo Sea.
¿Leopoldo Sea le suena por ahí? ¿Hay alguien de historia? Sí, pero ¿No te suena? Bueno, la gente, yo les recomiendo a la gente de historia que si quiere estudiar sobre, digamos, la historia del pensamiento en América Latina, lea a Leopoldo Sea. Leopoldo Sea con Z, hasta ahí. Sea, con Z. Es un gran historiador de las ideas, un gran historiador, ¿eh? Si les interesa, por ejemplo, el positivismo, sobre todo el positivismo en México, bueno, su tesis, creo que su tesis de doctorado, no estoy seguro, es sobre el positivismo en México. Y bueno, pero más allá del positivismo en México, tiene un montón de obras que giran en torno al pensamiento latinoamericano. La cuestión es que sale el libro de Leopoldo Sea, de Augusto Salazar Gondi. ¿Qué hace Leopoldo Sea? Le responde con un libro que se llama La filosofía americana como filosofía sin más. ¿Qué dice Leopoldo Sea? No es tan así. En realidad, si bien es verdad que América Latina ha intentado en general copiar la filosofía europea, lo cierto es que nunca le ha salido la copia de manera exacta. O sea, ha habido positivismo en Europa y nosotros tuvimos nuestros positivistas. Ha habido romanticismo en Europa y nosotros tuvimos nuestros románticos. Ahora, los románticos, los positivistas, los espiritualistas, etc., nuestros no son como los otros. Hay algo, de alguna manera nos queremos copiar y no nos salió. Bueno, en ese fracaso, en ese intento de copiarnos, dice Leopoldo Sea, ahí tenemos que buscar nuestra originalidad. No sé si me convence lo que dice Leopoldo Sea, pero bueno, es lo que dice Leopoldo Sea. La cuestión es que será todo un debate que va a seguir, incluso va a seguir acá en Argentina, más o menos hasta el año 74, que es cuando se muere, creo que es en el 74 donde se muere Salazar Gondi, se muere muy joven, y obviamente Leopoldo Sea, por una cuestión de respeto, no quiere seguir tratando de refutar a alguien que está muerto, no tiene mucho sentido, aparte, bueno, es una falta de respeto, en efectivo. Es como discutir con alguien cuando ya se fue, y te fuiste. Bien, estas son algunas de las matrices ideológicas que va a permitir el surgimiento de lo que es la filosofía de la liberación. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Bien? Bueno, filosofía de la liberación. A veces se habla de la filosofía de la liberación como si fuese una especie de todo homogéneo. No, la filosofía de la liberación, es como si fuese un grupo de gente que piensan todos iguales y están en todos lados juntos como muchachos de barrio y van por todos lados. No, pues no es eso. La filosofía de la liberación no es eso. Así que pensarlo como grupo no es del todo exacto. Pero claro, a veces caemos en la otra postura y es creer que, a ver, solamente remarcamos aquellos elementos que dispersan al grupo. Entonces marcamos las diferencias internas. Bueno, yo creo que habría que pensar en la cuestión en términos de tensiones, ¿no? Hay cosas en común y también hay diferencias internas, ¿sí? En principio, vamos con la cuestión que tiende a la dispersión, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay distintos filósofos que se han encargado por ahí de clasificar a los filósofos de la liberación. Para simplificar las cosas voy a hablar de la filosofía de la liberación como un movimiento filosófico, ¿no? Una categoría que no sé si explica algo, pero bueno, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es como cuando hablamos del peronismo, decimos que es un movimiento, ¿y qué quiere decir eso? No sé qué quiere decir. Pero bueno, si decimos que es un partido, ¿cierto? Ya siempre nos quedamos cortos, así que digamos movimiento y listo. Movimiento filosófico. Un clásico, uno de los primeros filósofos, no el primero, pero uno de los filósofos que en principio intentó clasificar a los distintos grupos que hay dentro de la filosofía de la liberación fue un filósofo argentino que vive en México y que fue parte de la filosofía de la liberación, que es Horacio Ceruti. Horacio Ceruti en los años 70 escribió su tesis de doctorado, muy alentada por el propio Leopoldo Sea. Ese texto fue publicado como libro y lo pueden conseguir estoy tentado a decir, lo pueden conseguir en cualquier lado. No sé si se puede conseguir en cualquier lado. Si lo googlean, sí lo van a encontrar. Y si lo quieren comprar, va a estar más complicado porque es un libro caro. Pero es un clásico para poder entender algunas cosas dentro de lo que es la filosofía de la liberación. El libro se llama La filosofía de la liberación latinoamericana. En ese texto, Horacio va a establecer una especie de clasificación de los distintos grupos dentro de la filosofía. Entonces va a decir, por ejemplo, que podemos encontrar por ejemplo, un grupo que es más bien populista. Recuerden que estamos hablando de estos años, estamos a la espera de Perón, el regreso de Perón, ¿no? Es un grupo que está más vinculado con el populismo, dice él,
y otro grupo que es más bien crítico del populismo. Ese es un criterio. Otro criterio tiene que ver con qué hacemos con Marx. Porque bien, estamos acá, somos todos revolucionarios, queremos cambiar las cosas, tenemos a Marx. Marx, pensador europeo. ¿Qué hacemos con Marx? Y ahí también hay otra división. Algunos van a valorar a Marx por los aportes teóricos que puede llegar a hacer, mientras que otros van a decir, tengamos más cuidado, no sé si es bueno pensar desde la categoría de Marx, porque la realidad europea no es la realidad latinoamericana, entonces ahí se va a dar toda una especie de tensiones. Para que tengan una idea, en los años 70, Dussel es bastante crítico de Marx, pero a partir de la segunda mitad de los 70, sobre todo en los 80, va a hacer una relectura de la obra completa de Marx y va a hacer una valoración absolutamente positiva. De hecho, lo va a incorporar a su propia filosofía. En definitiva, ¿tenemos elementos para pensar que es un grupo disperso o un movimiento disperso? Sí, hay elementos. Ahora, más allá de las cosas que separan al grupo, también hay ciertas cuestiones que lo unifican. A grupos, movimientos, lo que sea. Una de las cosas tiene que ver con la conciencia de que toda filosofía es una filosofía encarnada, de que toda filosofía es una filosofía en situación. ¿Qué les parece que significa eso? ¿Cómo? Del momento. Del momento, a ver por qué. No, como así en situación, como que se hace filosofía de acuerdo a la actualidad. A la actualidad, más o menos. Al contexto, ajá. ¿Qué más? ¿Qué les parece? Hacer filosofía en situación. ¿Qué significa eso? Considerándose parte del proceso también. Considerándose parte del proceso. La cuestión es que se descarta esta idea de que hacer filosofía tiene que ver con una cuestión que es a sobrevuelo de la historia, por encima del mundo, por encima del contexto, por encima de la materialidad del mundo. No, dicen. Estos tipos van a decir, filosofía es hacer filosofía en el mundo, en una situación determinada. Y nuestra situación es una situación de dependencia. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer filosofía bajo estas condiciones de explotación y de dependencia respecto a otros países que son los países centrales. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión. Bien, tomamos conciencia de que hacemos filosofía desde nuestra situación de opresión. ¿Para qué? Para transformarla. O sea, acá es una cuestión que tiene que ver con el compromiso. Esto es una cuestión muy sarriana, ¿no? Hacer filosofía comprometida. Dada que nuestras situaciones de dependencia, nosotros, los filósofos, dicen ellos, no podemos mirar para otro lado. Nosotros tenemos que hacer un tipo de filosofía que intente transformar esta realidad de injusticia que vivimos. Con las herramientas que tengamos, como se pueda. Pero la idea es que la filosofía tiene que aportar al proceso de transformación. ¿Se entiende esto? Bien. Tercera cuestión. ¿Quién es el sujeto de la liberación? ¿Quién es el sujeto que va a llevar adelante la transformación? Bueno, el protagonista fundamental es la víctima. Quien tiene que llevar adelante esto es el oprimido. Esto es muy freudiano también. El oprimido es quien tiene que llevar adelante el proceso de liberación. Acá hay una discusión interna, como dije, algunos aceptan a Marx, otros no los aceptan. Entonces unos van a decir, bueno, el sujeto del filosofar, el que va a llevar adelante la transformación, unos van a decir la clase proletaria. Y otros van a decir, no, es muy marxista, che. Hablemos del pueblo. Claro que los van a acusar de decir, bueno, ¿y qué es el pueblo? ¿No? Claro, la clase proletaria, dirían nosotros. Bueno, es una gran discusión con la cual no me voy a meter, pero tengan en cuenta esto. Cuando un sector dijo el sujeto protagonista de la transformación es el pueblo, otros les dijeron, bueno, pero ¿qué es el pueblo? Y entonces hay muchos textos donde se trata de definir qué es el pueblo. Es más, hasta hoy en día, si ustedes leen, hacen todo el recorrido, de hecho, de la obra de Dussel, él está todo el tiempo tratando de definir qué es el pueblo. ¿Sí? Bueno, no es tan sencillo. ¿Qué es el pueblo? Porque queda bien, ¿no? Hay que luchar por el pueblo, bien. ¿Y qué es el pueblo? ¿Somos todos el pueblo? Ahora, ¿somos todos el pueblo? ¿Sí?
O sea, sería el pueblo los que viven y los que aportan al pueblo, ¿no? A ver, no entendí. O sea, serían los que aportan a su lugar, o sea, su hogar, su vivienda, y los que viven cerca de todos los que forman el pueblo. Bien. Es una cuestión más geográfica, me parece. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué les parece que es el pueblo? Todo. Todo. Desde la visión historiográfica, por ejemplo, la discusión es más quién es ese sujeto histórico revolucionario. Ajá. Marx claramente va a decir el proletariado europeo industrial. Y ahí se va a dar la discusión en América Latina de Perón va a decir es una alianza multiclasista. Entonces el pueblo va a ser todo aquel que pretenda un desarrollo, llegar al progreso, también en términos capitalistas, ¿no? Lograr el progreso y el bienestar social, ¿no? En ese sentido, en el pueblo entraría incluso esa inexistencia de burguesía, pero por ejemplo entraría en el pensamiento, al menos peronista, en esa alianza multiclasista. Fidel también va a hablar de alianza multiclasista pensando en el campesinado. Entonces también creo que el pueblo es el sector explotado. De cualquier forma, el sector... Lo que pasa también que está esa clase media que no sabemos dónde ubicarla, que no deja de ser explotada. Yo tendería a decir que es en los sectores vulnerables y explotados. Bien. Por lo tanto, no todos seríamos el pueblo. No. Bien. Bueno, no importa, no vamos a entrar ahí, pero es un gran tema. No, pero buenísimo. Bien. Está buenísimo, digo yo. Gracias. Bueno. Sí, es un tema. Cuando voy a Codechi, sí, ese tema lo planteo siempre, no saben el éxito que tengo. Zapata lo vio mejor que todo. Zapata vio todo. Zapata lo vio antes que Lenin. No me voy a meter ahí. Son muchos paneles, está buenísimo esto, ¿verdad? Bueno, y después, más allá de estas cuestiones, también hay ciertos temas que unifican de alguna manera el grupo, que tiene que ver con, bueno, lo primero que van a decir es la cuestión de hacer una nueva forma de hacer filosofía, ¿no? Una nueva forma de filosofar, ¿no? Porque la forma tradicional con la que se ha hecho filosofía nos ha llevado muchas veces a esta situación. La filosofía muchas veces ha sido una forma de legitimar el orden de cosas, una forma de mantener a los sectores oprimidos en su situación de opresión. Entonces, la cuestión es que tenemos que pensar en otra forma de hacer filosofía. Y ahí debatirán cuál será. Pero que sí está el planteo, está. La otra cuestión tiene que ver con el método. ¿Cuál es el método de la filosofía? ¿No? ¿La dialéctica? ¿No? La dialéctica de Marx o de Hegel o la que quieran ustedes. Y no, pero son pensadores europeos. Tenemos que descartar todo lo europeo, podemos tomar algunas cosas. No, tenemos que inventar otro método. Bueno, también es otro gran tema que van a debatir estos muchachos. Y la otra cuestión tiene que ver con qué hacemos con la historia de las ideas latinoamericanas. Porque si América Latina ha sido históricamente un subcontinente explotado, dominado y por lo tanto alienado, la cuestión es, ¿qué hacemos con el saber, las ideas que ha tenido América Latina a lo largo de la historia? ¿Tenemos que rechazarlo porque es un conocimiento falso? ¿Tenemos que rescatar algunas cosas? En fin, es un debate. Pero es otro de los temas que va a estar presente dentro de este movimiento. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Insultos? ¿No? ¿No? Bien, vamos con Enrique Dussel. Como dije, hablar de Enrique Dussel significa tener que reducir un montón de cosas. Es un pensamiento bastante complejo, su obra es bastante compleja por varios sentidos. Primero por lo que dije, es monstruosa la obra, es enorme. Y yo hace años que me dedico a leerlo. Enrique Dussel es un sujeto que está vivo, nació en 1934, está grande, pero sigue publicando. ¿Sí? Yo me dedico años hace que leo a Dussel y voy por la década del 80, más o menos. ¿Sí? Lectura seria, ¿no? Después sí lo he leído, claro, esas lecturas de colectivo que uno tiene, no siempre tiene una lectura de colectivo, textos que por ahí o no quiere hacer un análisis demasiado profundo o agarra texto que no les parece profundo. Bueno, tengo una lectura de colectivo de todo lo demás. Y no sé cuándo voy a terminar, y encima de otro sigue publicando, ¿no? Así que por un lado tenemos ese problemita. Por otro lado tenemos el problema de
de que Dussel, si bien tiene una obra monstruosa, no solo porque publica, sino porque además da clases, se publican esas clases, se da muchísimas conferencias.